Saludos, queridos estudiantes del tercer grado del nivel secundario. Espero que estén muy contentos y entusiasmados por seguir aprendiendo en esta experiencia académica de educación a distancia, preservando la salud. Ya estamos en nuestra clase de formación integral humana y religiosa. Su profesor, Francisco Pichardo, tiene el gran honor de acompañarles en esta aventura del aprendizaje. Este encuentro promete ser una experiencia maravillosa, cargada de informaciones, actividades, reflexiones, historias, entre otras. Antes de iniciar con el desarrollo de los contenidos programados para este día, ponemos todo lo que somos y hacemos en las manos providentes de Dios Padre, que hace salir el sol para malos y buenos, porque su amor por nosotros no conoce límites. Oremos con la oración del estudiante compuesta por Santo Tomás de Aquino. En actitud reflexiva decimos: Oh inefable Creador nuestro, altísimo y principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Dios, Señor y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como vimos en la clase anterior, el tema titulado El valor y respeto a la vida, aprendimos muchas cosas, de manera especial que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho, tal como está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, vimos los apartados sobre el derecho a la vida, a la dignidad humana y el derecho a la igualdad, como prescriben los artículos 37, 38 y 39 de nuestra Constitución Dominicana. Además, Dios ama, acoge y perdona a todos sin distinción, como lo aprendimos en el texto bíblico de Jesús y la mujer adúltera. Espero que hayan aprovechado al máximo los contenidos trabajados en la clase anterior. El contenido que vamos a trabajar en este encuentro se titula Respeto y conservación de la naturaleza, tecnología y medio ambiente. Aprenderemos lo siguiente: presentación del concepto naturaleza y análisis de una composición artística alusiva al tema. Veremos la visión bíblica de la naturaleza, apoyado en varios textos bíblicos. Y finalmente, trataremos el tema de conservación del medio ambiente a través del reciclaje. Y nos detendremos en las 3 R. De inmediato, les pido que observen esta secuencia de imágenes relacionadas con el tema. Digan si están de acuerdo conmigo. La naturaleza es hermosa, cautivadora y exuberante. Ella deja impresionado a cualquier ser humano y lo mejor de todo, es gratis para el disfrute de todos a plenitud. Solo nos exige acciones que permitan su conservación. Es un tema que disfrutaremos en cada momento de este encuentro, pues la Madre Tierra nos reclama un cuidado especial. Esta es nuestra casa común, don de Dios para la humanidad. Hello, my dear students. So happy to be with you another day. Neuron, how are you? Hi, teacher. I'm fine. And you? Very good. And I hope that you won't be okay too. Let's get ready to start this new learning adventure. But first, you need to remember this. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las
mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Interesting? Yes, very interesting. Don't forget to wash your hands any time of day. Use the face mask and keep away from other people at least 1 meter. Yes, as your family do it too. Remember that learning from home, we preserve the health. Sí, recuerda lavarte tus manos muchas veces al día. Pide a tu familia que lo haga contigo. Usa tu máscara. Mantente alejado por lo menos 1 metro de los demás. Recuerda que aprendiendo desde casa, preservamos la salud. And now, the keyword. Are you ready, Neuron? Yes, teacher, I'm ready. Yes, the keyword. Nuestra palabra clave del día es question word. Question word is a function word used to ask a question, such as what, which, when, where, who, whom, whose, why. They are sometimes called WH words, because in English most of them start with WH. They may be used in both direct questions, where is he going? And indirect questions, I wonder where he is going. Palabra para preguntar. Es una palabra funcional que se usa para hacer una pregunta, como qué, cuál, cuándo, dónde, quién, quiénes, por qué. A veces se les llama palabras WH, porque en inglés la mayoría de ellas comienzan con WH. Pueden usarse en ambas preguntas directas, ¿a dónde vas? Y en preguntas indirectas, me pregunto ¿a dónde va? Question word. Let me tell you what a question word is. A question word is, are you ready, Neuron, again? Yes, teacher, I'm ready. Okay, a question word is a word that we use to write open questions like what, where, which, who, and others. And why WH questions? Because in English, most of them start with WH. Te preguntarás por qué WH, porque en inglés comienzan, no todas, pero la mayoría comienzan con WH y H. ¿Y por qué question word? Bueno, se llaman así porque nos ayudan a escribir preguntas abiertas. Como les dije, qué, cuándo, cómo, dónde, quién y cuáles. Now, let's practice. Yes. What? Asking about some information. Who? Is about people. Where? Asking about a place. Which? Asking about a choice. Who? Asking about people. When? Asking about time. Yes, those are the question words. ¿Entendieron? Neuron, did you get it? Yes, teacher, but could you repeat it, please? I want to be sure. No problem, it's my pleasure. Ningún problema, es un placer para mí. Vamos a repetir desde arriba, vamos a verlo en español y con un ejemplo. Empezamos. What? What significa qué. What's your name? ¿Recuerdan los saludos? Sí. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? When. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? Recuerden, es de tiempo. When significa cuándo. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Espero que hayan entendido, ¿verdad? Seguimos hasta esta parte. Where. Where is dónde, es de lugar. Where are you from? Sí, ¿recuerda cuando trabajamos las nacionalidades? Where are you from? ¿De dónde eres? Seguimos. Who, ¿quién?
Who significa quién. Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Ven que es muy fácil? Pues seguimos. Which, cuál. Which significa cuál. Which is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Whose. ¿Qué significa whose? Whose significa ¿de quiénes? Whose pants are these? ¿De quiénes son estos pantalones? Porque se refiere a la pertenencia de algo. Y el último, whom. ¿Quiénes? Whom. ¿Quiénes? Whom do you see? ¿A quiénes viste? ¿Ven que es muy fácil? Facilito. Are you clear now, Niram? Perfect. Now I'm very clear. Do you have any questions? No, teacher. Everything is right. Wait. Espere. Eliezer Nolasco y Naomi Grullón acaban de enviar 2 preguntas vía redes sociales. Muy bien, excelente. ¿Cuáles son esas preguntas, Neurona? Eliezer Nolasco desde Los Mameyes nos pregunta ¿por qué se llaman WH words? Bien, en español en tu lengua materna. WH words, ¿por qué? Porque nos ayudan a escribir preguntas abiertas. ¿De qué? De lugar, de tiempo, de persona, de pertenencia. Recuerden, what, qué, when, cuándo, where, dónde, who, quién. Por eso se llaman así WH words, porque hacen preguntas abiertas. ¿Alguna otra pregunta, Neuron? Sí, profesora. Adelante. Naomi Grullón desde Santiago nos pregunta que si podría dar un ejemplo de las question words en inglés y en español. Muy bien, volvemos a repetir. Practicamos y practicamos para aprender. Muy bien, Naomi. Para ti y para todos. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Where, ¿dónde? Where are you from? ¿De dónde eres? Who, ¿quién? Who is your best friend? Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Porque recuerda que es para el seleccionar una opción. Whose es para hablar de la pertenencia. Whose pants are these? ¿De quiénes son estos pantalones? Y el último, whom, que se refiere a quién o a quiénes en plural. Whom do you see in the party? ¿A quiénes viste en la fiesta? Bien, ahora espero que estés muy clara. Vieron que es muy fácil. Recuerden, WH questions, palabras para hacer preguntas abiertas de tiempo, de lugar, de persona, de pertenencia. Neuron, ¿entendiste ahora? Yes, teacher. I'm ready and I understand. Very good. And you at home, understand? Yes? And now that you are ready, why we don't practice? Yes, teacher. Let's start. Okay, do you practice? Yes, let's practice. Neuron, what's your name? My name is Neuron. Ah, okay, very good. Her name is Neuron. The name, do you remember? Yes. Where are you from? I'm from Dominican Republic. Excellent. Who is the Dominican president, Neuron? The Dominican president is Luis Abinader. Very nice. What is your favorite color? My favorite color is blue. Very good. And how do you got it? Can you make a questions? ¿Puedes hacer una pregunta? ¿Puedes hacer una pregunta en tu casa? Sí, te atreves. Vamos a repetir. Vamos a hacer otra practiquita. ¿Qué tal otras preguntas, Neuron? Yes, teacher. Okay. When is the party? The party is tomorrow. Very good. Which one do you prefer, blue or black? Black, teacher. Very good. And you at home, where are you from? Who is your best friend? Where do you live? What happened with you? Now, very good. Nice, Neuron. I'm so happy with you. You did a nice job today. Congratulations.
Yes, teacher. The topic was interesting. I love it. Interesting. Repeat it. Interesting. Interesting, teacher. Nice. Neuron, that now you understand, can you tell me what is the topic of the class today? Yes, teacher. We're learning how to write questions using WH words. Now, I know to use what, where, when, why, and others. Very easy, teacher. Very good. ¿Vieron? Yo espero que ustedes también hayan aprendido a escribir preguntas utilizando los WH words. ¿Cuáles son los WH words? Déjenme recordarlos, síganme. Pueden escribirlo en sus cuadernos para luego también practicar desde casa. Vamos a ver cuáles eran. ¿Recuerdan? What. ¿Qué significa what? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué? When. De tiempo. ¿Recuerdan que es de tiempo? When. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? ¿Cuándo significa cuándo? Muy bien, excelente. Así me gusta. Otro más, where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? Y es de lugar. Muy bien, vamos a escribirlo. Where. ¿Dónde? Muy bien, así mismo. Continúen trabajando. Excelente. ¿Dónde? De lugar. Otro más, who. ¿Qué significa who? Muy bien, who significa quién, para preguntar por persona. Muy bien, ¿quién? ¿Están siguiéndome? Qué bueno, vamos a continuar. Otro más, which. Which, ¿qué significa cuál? Cuando usted va a elegir entre uno y otro. Muy bien, vamos a escribirlo. Which. ¿Cuál? Muy bien. ¿Cuál? Para elegir. Otro más. Whose. Whose se usa para cuando usted va a hablar de la pertenencia de algo. ¿Recuerdan el ejemplo? Whose are these pants? Vamos a escribirlo. Muy bien. Whose. ¿Cuáles? Muy bien. ¿Entendieron hasta ahí? Excelente. Muy bien. Neuron, did you get it now? Yes, teacher. Very good. Es muy fácil. Yo quiero que lo practiques en tu casa, que vuelvas a escribirlo, que lo pronuncie. ¿Quiere que te lo pronuncie otra vez? Vamos a repetirlo. What, when, where, who, which, whose, whom. Muy bien. Otra vez, vamos a repetirlo. Practicando es que se aprende. Learning is practice. Again, what, when, where, who, which, whose, and whom. Sí, sé que lo tienes. Yo te felicito muy bien. Neurona, ¿te atreves a repetir conmigo? Yes, teacher. Let's repeat. What, What, when, when, where, where, who, which, whose, whose, and whom. whom. Now, Neuron, can you repeat it? ¿Lo puedes repetir, Neurona, tú solita? Yes, teacher. Adelante. What, when, where, who, which, whose, and whom. Brave, beautiful. Did you do the reading? ¿Hiciste la lectura? Fácil. ¿Pudiste identificar las question words? ¿Un lugar? ¿Una persona? ¿Una pertenencia? ¿Un tiempo? Si lo lograste, eres excelente. If you could identify the question word, the time, the place, someone, the ownership, you are smart. You are so intelligent. That's the way I trust you. Very good job. Si lo hiciste, te felicito. Por eso es que confío en ti, porque sé que con la explicación que vimos anteriormente, ahora tú puedes escribir tus propias oraciones. Sí. Now you can do it. Get your notebook, a piece of paper, a
pencil and write your own question. Yes, you can write your own question. Sí, puedes escribir tus propias preguntas. Recuerda cuando vimos what happened, what's your name, when is the party, where are you from, who is your best friend, or who is the Dominican president. Elige lo que quieres, pero hazlo, porque practicando puedes mejorar. Practicing is good. If you practice, you can learn. And now you can do it. Go ahead. Hola Neurona, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Hola profesora, estoy lista para iniciar la clase del día de hoy. Perfecto Neurona. ¿Me podrías decir qué hablamos en la clase pasada? Por supuesto que sí. En la clase anterior conocimos el concepto de átomo y vimos que está formado por dos partes. La primera es el núcleo, en donde se encuentran los protones y neutrones. Y la segunda es una nube de electrones que orbitan a su alrededor. También conocimos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa, volumen y densidad. Y esta se divide en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras, a su vez, se dividen en simples y compuestas, mientras que las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Excelente Neurona, muchas gracias. Es momento de que conozcamos la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es estado. Estado. Son los distintos grados o modos de agregación de las moléculas de un cuerpo. Según la presión y la temperatura a la que se somete un cuerpo, este puede existir en uno de los tres estados o fases diferentes. Un ejemplo clásico es el agua, que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Es importante que conozcamos que en física y química la palabra estado se refiere a la composición o estructura de las moléculas que componen cada sustancia. Y esta palabra se relaciona directamente con el tema que vamos a tratar en el día de hoy, los estados de agregación de la materia. La materia presenta cambios y estos cambios van a depender del estado en el que se encuentre la materia. Es importante que recordemos que todo lo que nos rodea está formado por materia. El aire que respiramos, la ropa que utilizamos, los alimentos que ingerimos cada día, esa silla en la que estás sentado, el agua que tomamos, todo eso es materia. En la corteza terrestre, la materia se va a presentar en tres estados físicos: sólidos, líquidos y gaseosos. Hay sustancias, como por ejemplo el agua, que puede presentarse en los tres estados. Por ejemplo, el agua en su estado sólido la podemos encontrar en forma de hielo, en los glaciares, los casquetes polares o los icebergs. También podemos encontrarlos en forma de nieve, en esas ciudades que presentan temperaturas muy altas. En su estado líquido, el agua la podemos encontrar en los océanos. Y por último, en su estado gaseoso, la podemos encontrar de una forma invisible en el aire dispersos en formas de vapor de agua. Te invito a que conozcas y veas cómo el agua puede presentarse en sus tres estados en la Tierra. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero, saca del congelador 3 o 4 cubos de hielo. Colócalos en una superficie, un plato o un paire, y lo vas a exponer al sol. Luego de esto, en unos cuantos minutos vas a poder comprobar cómo ese hielo se transforma en líquido. Unos cuantos minutos después podrás ver, o mejor dicho, el líquido desaparecerá en forma de vapor de agua. Cuando se producen cambios en la materia, podremos observar que su masa permanece constante, pero el volumen no. Por eso es importante que conozcamos el siguiente concepto, que está en estrecha relación con este proceso, y es la densidad. La densidad de un cuerpo es la relación que existe entre su masa y el volumen que ocupa este cuerpo. La masa se refiere a la cantidad de materia que presenta un cuerpo y está en entera relación con el peso. Por su parte, el volumen se encarga de analizar el espacio que ocupa un cuerpo en sus tres dimensiones: anchura, altura y profundidad. La densidad es una magnitud que caracteriza a cada estado en los que se puede presentar la materia, y en el sistema internacional la podemos presentar como kilogramos sobre metros cúbicos.
La materia presenta una serie de propiedades independientes que le van a permitir diferenciarse de una sustancia de la otra, como por ejemplo el color, la textura, el punto de fusión. Y estas propiedades serán independientes de la cantidad de materia que presente ese cuerpo. Por el contrario, otras tienen propiedades que serán dependientes de la cantidad de materia que presente ese cuerpo, como por ejemplo la masa y el volumen. ¿Vamos bien hasta aquí? Claro que sí, profesora. Le informo que ya tenemos preguntas vía redes sociales. Excelente, escuchémosla. Dominic Vargas desde Santiago nos pregunta ¿cómo puedo identificar el estado en el que se encuentra una sustancia? Excelente pregunta, Dominic. Puedes identificarlo gracias a las propiedades independientes que presenta la materia. También, la teoría cinético-molecular con 3 postulados principales nos ayuda a comprender cómo es el comportamiento de la materia en sus diferentes estados de agregación. Estos 3 postulados dicen lo siguiente. La primera, la materia está formada por partículas, ya sean por átomos o moléculas poliatómicas. La segunda nos dice que estas partículas van a encontrarse en constante movimiento. Y la tercera nos dice que si aumentamos la temperatura de esta materia, esas partículas aumentarán su movimiento. Es decir, el movimiento de las partículas será mucho mayor. Ahora, te voy a decir cuáles son esas propiedades que se presentan de acuerdo a cada estado en que se presenta la materia. Por ejemplo, en el líquido. El estado líquido. Las partículas que conforman este tipo de materia presentan menor intensidad, lo que les permite tener una libertad en los movimientos circulares de traslación y de vibración. Tienen la característica de que pueden ser fluidos y que las partículas van a moverse libremente entre ellas. Tienen la particularidad de que no presentan una forma definida, por lo que van a adquirir la forma del envase que lo contenga. La materia, en su estado sólido, es un poco diferente. Las partículas van a estar en una interacción tan intensa que estas mismas van a estar muy juntas y unidas. Solamente tendrán la particularidad de que el movimiento va a ser de vibración. Esto le da la característica de que esta materia tenga una forma definida. También su volumen va a ser constante. Por su parte, la materia en estado gaseoso presenta total libertad de movimientos de rotación, traslación y vibración. Estas partículas presentarán una distancia mayor en comparación con las que presentan la materia en su estado sólido y líquido. Para responder nuevamente a la pregunta que me hizo Dominic, debes anotar las siguientes diferencias o características de cada uno de estos estados. El estado sólido. Las partículas que conforman este tipo de materia están muy unidas. En el estado líquido, las partículas van a estar dispersas y tendrán libertad de movimiento. En el estado gaseoso, las partículas van a tener total movimiento y van a ocupar todo el espacio del recipiente que lo contengan. Las partículas o la materia que se encuentra en el estado sólido tienen una forma definida. Las partículas o la materia que se encuentra en estado gaseoso y líquido van a adoptar la forma del recipiente que presenten. Por ejemplo, la materia en su estado sólido puede ser cristales, un libro, el escritorio, la pizarra, el televisor que utilizas. Si hablamos del estado líquido, nos referimos al agua, la leche, la miel, el vinagre, entre otros. Cuando hablamos del estado gaseoso, nos referimos al aire, el oxígeno, el nitrógeno, entre otros. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Neurona? Así es, profesora. Luis Ángel Ramírez desde Asua nos envía la siguiente pregunta. ¿Un material puede cambiar de estado? Excelente pregunta, Luis Ángel. Claro que puede cambiar. Para eso, y para que puedas entender, necesito que prestes total atención. Para que una materia cambie de estado, es necesario que las condiciones del medio varíen. ¿Qué va a variar?
la presión y la temperatura. La temperatura se encarga de medir el calor que presenta un cuerpo. Si aumentamos el calor de un cuerpo, se producirá un aumento de la temperatura del mismo. Ahora te voy a explicar cómo una materia en su estado gaseoso puede cambiar a líquido, del líquido a gas o viceversa, mediante los siguientes procesos físicos: fusión, solidificación, vaporización, condensación y sublimación. Atentos nuevamente. El paso del estado sólido al líquido se conoce como fusión. ¿Cómo se puede producir esto? Aumentando la temperatura de la materia. Cuando aumentamos la temperatura en un sólido, habrá un mayor movimiento de las partículas. Como por ejemplo, si sacamos un hielo del congelador, los ponemos a altas temperaturas, este va a pasar del estado sólido a convertirse en agua líquida. Otro proceso es la solidificación. Es el paso del estado líquido al estado sólido. Este se produce disminuyendo la temperatura de los líquidos, es decir, enfriándolos. Las características son las mismas que si nos referimos a la fusión, pero de manera inversa. Un ejemplo claro de esto es el paso contrario, cuando el líquido lo entramos en el congelador y este se transforma en hielo. Cuando nos referimos al proceso o cambio de la materia en su estado líquido a su estado gaseoso, nos estamos refiriendo a la vaporización. Este proceso se puede obtener si aumentamos la temperatura del líquido o disminuimos la presión de este. Un ejemplo claro de este proceso es los charcos de agua que se forman durante las lluvias se evaporan con el sol. Este proceso podemos obtenerlo mediante dos procesos más, la evaporación o la ebullición. Si deseamos cambiar el estado gaseoso a un estado líquido, este proceso se le denomina condensación. Este lo podemos obtener disminuyendo la temperatura de ese gas o aumentando la presión en él. Las nubes son el mejor ejemplo de la condensación. Las nubes se forman cuando el vapor de agua en el aire caliente sube y entra en contacto con el aire frío a altas temperaturas de la atmósfera. Interesante, ¿verdad? Por último, tenemos la sublimación. La sublimación tiene dos formas, progresiva y regresiva. La progresiva es el paso directo del estado sólido al estado gaseoso sin tener que pasar por el estado líquido. Por su parte, la regresiva es el paso contrario. Es el paso del estado gaseoso a convertirse en estado sólido sin tener que pasar por el estado líquido. Espero que hayas comprendido a la perfección cómo se producen los cambios en los estados de la materia. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Neurona? No, profesora, no hay ninguna pregunta. Pues, ¿qué tal si vemos si realmente pudimos entender este tema con una pequeña actividad? Me parece genial. Excelente, Neurona. Te voy a presentar los siguientes enunciados. Me dirás en qué estado o proceso se encuentra el mismo. Perfecto. Perfecto. La primera nos dice, es el paso del estado líquido al estado sólido. Espere, estoy analizando. La respuesta correcta es solidificación. Excelente, Neurona. Y si nos referimos al caso contrario, el paso del estado sólido al estado líquido, ¿cómo se le llama? Según lo que usted explicó, la respuesta correcta es la fusión. Muy bien, Neurona. Refiriéndonos a los estados de la materia. Estos adoptan la forma del recipiente que los contiene. ¿A qué nos referimos? La materia en su estado líquido y gaseoso. Muy bien, Neurona. La siguiente es el paso del estado líquido al estado gaseoso. ¿Cómo se llama? La respuesta correcta es vaporización. Excelente.
Vamos con la última pregunta. Se caracteriza porque las fuerzas de unión se presentan con mayor intensidad y solo permiten que éstas presenten movimientos de vibración. ¿A qué nos referimos? Disculpe, ¿me lo puede volver a repetir, por favor? Claro que sí, escucha con atención. Se caracteriza porque las fuerzas de unión se presentan con mayor intensidad y solo permite que estas partículas presenten movimientos de vibración. Espere, estoy analizando. La respuesta correcta es la materia en su estado sólido. Muy bien, Neurona. Ahora necesito tu ayuda. Tengo unas palabras muy desordenadas y necesito saber a qué definición corresponden cada una. ¿Me ayudas? Me parece excelente. Las palabras son las siguientes: estado, sólido, líquido y gas, sublimación, materia, condensación y densidad. Te diré ahora cuáles son esos enunciados y me ayudarás a saber a qué definición corresponde. ¿Te parece? Me parece perfecto. La número 5 me dice: puede ser regresiva y progresiva. La respuesta correcta es sublimación. Gracias, Neurona. La número 1 tengo: es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿A qué se refiere? La materia. Muy bien. Si decimos la número 2, magnitud que relaciona la masa y el volumen. Usted se refiere a la densidad. Excelente, Neurona. Si tenemos la número 4, paso del estado gaseoso al estado líquido. ¿Cuál es la respuesta correcta? Condensación. Gracias, Neurona. En este caso me queda la pregunta número 3. Estados que presenta la materia. ¿Cuál es? Estado sólido, líquido y gas. Excelente, Neurona. Muchas gracias. Ahora te tengo un dato muy curioso. ¿Sabías que existe un cuarto estado de la materia? Pues sí, este es conocido como plasma. Se forma cuando los átomos pierden alguno de sus electrones, transformándose en iones, y así la materia se convierte en un conjunto de iones positivos y de electrones que se mueven entre sí por la exposición a altas temperaturas. Aunque es poco conocido, es el estado más abundante, ya que se estima que el 99% de la materia del universo se encuentra en estado de plasma. Tanto el Sol como las estrellas son bolas de plasma. También las auroras boreales y los rayos que se producen durante las tormentas están formados de plasma. El plasma es un eficiente conductor de la electricidad y tiene numerosas aplicaciones tecnológicas. Podemos encontrar plasma artificial en televisores o monitores con pantalla de plasma, el interior de los tubos fluorescentes de iluminación. También lo podemos encontrar en la materia expulsada por la propulsión de cohetes, en la región que rodea el escudo térmico de las naves espaciales cuando entra en contacto con la atmósfera. ¿A qué es interesante, verdad? Neurona, ¿me puedes decir qué aprendimos en el día de hoy? Por supuesto. Hoy aprendimos que la materia se puede presentar en 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Los sólidos poseen una forma determinada y presentan una estructura muy sólida. Por su parte, los líquidos no presentan una forma definida y adoptan la forma del recipiente que los contenga. Por último, los gaseosos llenan el espacio que los encierra y no poseen forma ni volumen propio. El estado de agregación de un material puede cambiar si se modifican las condiciones del medio a través de la fusión, solidificación, vaporización, condensación y sublimación. Y por último, hoy aprendimos que existe un cuarto estado de agregación de la materia, conocido como plasma, y se caracteriza por su gran capacidad para conducir la electricidad. Excelente, Neurona. En la clase anterior aprendimos que un término es una expresión algebraica en donde una constante multiplica a una o varias variables y cada una de ellas es elevada a alguna potencia entera no negativa.
Un monomio es una expresión de la forma ax a la k, en donde a es un número real y k es un número entero no negativo. Un binomio es la suma de dos monomios. Por su parte, un trinomio es la suma de tres monomios. Y por último, un polinomio que por lo general tiene más de tres términos. Vamos a clasificar algunos términos entre lo que es expresión algebraica o que no sea una expresión algebraica. El negativo 2, ¿sería una expresión algebraica? Eso es totalmente falso. Solo tengo una expresión ahí, no cumple con todas las características de una expresión algebraica. Ahí simplemente tengo un número entero, 8, y a la 3, z. ¿Podría ser una expresión algebraica? Eso es verdadero. Eso es también verdadero. Va muy bien, neurona. El 8 tiene signo positivo y el 8 viene a formar parte de lo que es el coeficiente. Y y z son la parte literal o variable. La y está elevada a la 3 y la z está elevada al exponente 1. La diferencia entre un término algebraico y uno numérico es que el término numérico es simplemente número. Puede ser un número real, eso sí, pero es simplemente número. Sin embargo, el término algebraico también va acompañado de la parte literal. Tengo un signo delante, tengo un coeficiente, tengo una parte literal y esa parte literal también tiene un exponente, ¿verdad que sí? Aunque tenga un radical delante, no significa que no sea una expresión algebraica. Por tanto, ese término también lo podemos clasificar como expresión algebraica. Cuando yo tengo todos estos elementos y esos elementos no están separados por el signo de más o el de menos, pues entonces ahí yo voy a tener un término algebraico. La palabra monomio viene de que tiene un solo término. Un solo término. Es el monomio. Aquí yo tengo un término que es una expresión algebraica. Pero ¿qué pasa? Que aquí ya yo tengo un signo de más, un signo de adición. Ese es el signo que me va a marcar a mí la diferencia entre un término y otro. Como es una multiplicación de términos, que no hay signo ni de más ni de menos, pues entonces en este proceso le vamos a decir que es un solo término. A esto le vamos a llamar monomio. Aquí nosotros podemos decir que es un trinomio. ¿Por qué es trinomio? Porque tiene tres términos. Vamos a verificarlo. Aquí tengo uno, ¿lo ven ahí? 1, 2 y 3. ¿Qué me diferencia entre un término y el otro? El signo, sea de más o sea de menos. Entonces, en este caso, vamos a decir que tenemos un trinomio. Ya cuando pasa de tres elementos, pues vamos a asumir que le vamos a llamar polinomio. Hasta ahora hemos visto lo que es el álgebra, expresiones algebraicas, los elementos que constituyen una expresión algebraica y también vimos la clasificación de las expresiones algebraicas de acuerdo al número de términos. Hasta ahí vamos muy bien. Pero, ¿sabes cuál es la palabra clave de hoy? Pues, la palabra clave de hoy es símbolo. Los símbolos son imágenes que representan algo. En general, los símbolos son conocidos dentro del contexto donde se encuentren. En matemáticas, los símbolos suelen representar operaciones o relaciones entre números o valores. Así es, símbolo. ¿Has escuchado mucho esa palabra? Te aseguro que sí. Símbolo es nuestra palabra clave. ¿Por qué? Porque nuestro tema de hoy es lenguaje algebraico. Te aseguro que te gustará. Vamos a ver si es verdad que tú conoces nuestro país. Te voy a presentar algunas imágenes y tú me dirás a qué lugar pertenecen. Vamos a ver, comenzamos. Neurona, ya tú estás lista, ¿verdad? Estoy lista, profesora. Perfecto. Nuestra primera imagen que aparece en pantalla es de Fray Antón de Montesinos. ¿Sabes de dónde es esa imagen? ¿A qué lugar pertenece? Está ubicado en la ciudad de Santo Domingo. Eso es así. Fray Antón de Montesinos está ubicado en la ciudad de Santo Domingo. Pasamos a nuestra siguiente imagen. Nuestra siguiente imagen es
Monumento de los Héroes de la Restauración. ¿Dónde estará esa imagen? Eso está ubicado en Santiago. Exactamente. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia. ¿Y dónde quedará eso? Eso está ubicado en Higüey. En Higüey, provincia de la Altagracia. Ahora sí, Higüey, provincia de la Altagracia, allá donde tenemos muchas ciudades muy conocidas por el turismo. Bávaro, Punta Cana, ¿verdad? Y vamos a ver la siguiente y la última por ahora. Aparece el Cristo Redentor. ¿De dónde será? Según mi base de datos, eso está ubicado en Puerto Plata. Esa base de datos tuya, Neurona, está bastante actualizada. Es así. Y ustedes me dirán, ¿y cómo Neurona supo dónde está cada uno de esos lugares? Pues bastante sencillo. Cada uno de esos lugares representa el símbolo de ellos, ¿verdad? Inmediatamente viste el monumento de Santiago, pues tu mente se trasladó allá, directamente a Santiago. Cuando vemos cada una de esas imágenes, pues ya tú sabes en qué provincia quedan. A eso se le llama símbolo. En matemática también tenemos muchos símbolos. Por ejemplo, estos que te voy a poner aquí en la pizarra. Cuando tú ves ese símbolo, inmediatamente tú dices, bueno, tengo una suma, tengo una adición. Pero si tú ves dices que es una sustracción. A eso todo ese tipo de elementos se le llama símbolo, pero hay muchísimos más. Cuando vas a la tienda, ves ¿verdad que sí? Ese es muy común verlo en las tiendas, cuando hay descuentos, sobre todo, ¿verdad? Pero cuando estás escribiendo dinero o alguna cantidad que represente dinero, siempre ponemos este símbolo. Todo eso me va a representar símbolos. En matemática, pues tenemos una gran cantidad de ellos. ¿Cómo vamos, Neurona? Muy bien, profesora. Disculpe, justamente ahora me acaban de llegar unas preguntas vía redes sociales. Pero están muy activos nuestros estudiantes en las redes sociales. Vamos a ver, ¿qué quieren saber ellos? Yani de los Santos, desde Los Frailes, nos pregunta, ¿qué es una incógnita? Gracias, Yani, por estar siempre conectada y siempre atenta a nuestras clases desde los diferentes modos, sea por la televisión, por la radio o por la internet, desde cualquier lugar como te esté llegando. Pues, una incógnita es una expresión que me va a representar una cantidad desconocida. ¿Para qué utilizamos las incógnitas? Para generalizar cualquier expresión matemática. ¿Habrá alguna otra pregunta? Claro que sí, profesora. Tengo otra pregunta. Kevin Bobadilla, desde Alma Rosa Primera, nos pregunta, ¿a qué se le llama lenguaje algebraico? Saludos para Kevin. Muy bien. Espero que termines todo tu año, Kevin, conectado, como siempre. Entonces, ¿a qué se le llama lenguaje algebraico? Pues, el lenguaje algebraico es, como lo dice su nombre, un lenguaje. ¿Alguno de ustedes sabe otro idioma aparte del español? Bueno, pues tú dirás, sí, yo sé inglés, yo sé francés, yo sé algunas palabritas. Pues la matemática también tiene su propio lenguaje, así como hay inglés, francés, italiano y una gran cantidad de idiomas. Asimismo, la matemática posee su propio lenguaje. La forma de expresarse es el lenguaje matemático. Entonces, el lenguaje algebraico es aquel que te permite expresar de manera general cada una de las representaciones o de los ejercicios que tú quieras presentar. ¿Alguna otra cosa? No, profesora, ya no hay más preguntas. Perfecto. Creo que yo te dejé una tareita por ahí, ¿verdad? Donde tú ibas a investigar cuáles eran las características del lenguaje algebraico. ¿La hiciste? Sí, profesora. Excelente. ¿Y qué tal si la compartimos? Encontré varias características. Una de ellas es que el lenguaje algebraico es más preciso que el lenguaje numérico. Eso es así. ¿Y por qué? Usted dirá. A mí me gustan más los números sin las letras, dirán ustedes, ¿verdad que sí? El problema está en que si usted me dice que en una operación matemática 3 más 5 es igual a 8,
Si yo quisiera expresar otra operación matemática, pues inmediatamente yo tendría que cambiar los números. Cada una de las operaciones yo la tendría que representar número por número. Sin embargo, el lenguaje algebraico te va a ser más preciso, te va a ser mucho más conciso. ¿Por qué? Porque no va a dar mucho a ambigüedades, no te van a llevar a ninguna ambigüedad. ¿Alguna otra característica encontraste? Claro que sí, profesora. Otra característica es que se pueden expresar enunciados de forma breve. De forma breve. Eso es así. En el lenguaje común, como nosotros nos comunicamos a nivel general, normalmente utilizamos muchas palabras. Y esas palabras a veces hacen que nosotros nos equivoquemos un poco o que nos tomemos mucho más tiempo para nosotros conversar. Sin embargo, en el lenguaje algebraico, nosotros resumimos, ponemos las cosas mucho más pequeñas. Recuerda que Al-Khwarizmi decía que el álgebra estaba para simplificar las cosas. Eso es lo que nosotros hacemos con lo que es el lenguaje algebraico. Escribimos las cosas de una manera mucho más simple. ¿Alguna otra característica? Una tercera característica es que se permite expresar relaciones y propiedades numéricas de carácter general. De carácter general. Eso es muy importante, el carácter general que tenga el álgebra. ¿Por qué razón? Imagina que tú quieres decir la propiedad conmutativa. ¿Recuerdas la propiedad conmutativa? Perfecto. Vamos a utilizar este mismo ejemplo para aplicar la propiedad conmutativa. Si tú quieres decir 3 más 5 es igual a 8, aplicando la propiedad sería 5 más 3 es igual a 8. Sin embargo, eso solo me serviría para esta parte. Si yo quisiera tener otra explicación u otro ejercicio, pues yo tendría que cambiar estos números y poner otros. Con el lenguaje algebraico me permite expresar esta situación de una manera general y así yo no tendría que irlo explicando uno por uno. Imagínate que tú tengas que explicar cada uno de los ejercicios que me cumplen con esta propiedad. Sería mucho, ¿verdad que sí? Sin embargo, aplicando lo que es el lenguaje algebraico lo podemos hacer de una manera general. ¿Continuamos, Neurona? Por último, con el lenguaje algebraico expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas con ellos. Eso es así. Eso es muy importante también. Me permite expresar números desconocidos. No siempre tú vas a conocer la cantidad que tienes delante. Tú vas, por ejemplo, a una tienda, te ofrecen un descuento, pero a veces tú no sabes el descuento en base a qué te lo van a hacer. Por tanto, con el lenguaje algebraico tú puedes expresar esa cantidad que tú no conoces. Recuerda los inicios del álgebra, que la aplicaron para lo que era la distribución de tierras, para lo que era la distribución de herencias, precisamente porque ellos querían encontrar esas cantidades. Utilizaron las incógnitas para representarlas. Muy bien, Neurona, ¿cómo vamos hasta ahora? Vamos excelente, profesora. Pues me da mucho gusto. Espero que en casa tú también estés entendiendo este tema. Al final te voy a dejar una actividad que sé que te va a gustar muchísimo. Pero ahora, Neurona, creo que estamos listos para pasar a una actividad diferente. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Pues vamos a pasar a esta actividad. Nuestra actividad consiste en seleccionar la respuesta correcta. Les doy las preguntas, le voy a dar las respuestas y ustedes me van a decir cuál es la que le corresponde, cuál es la correcta. ¿Están listos en casa? Perfecto. Neurona, ¿estás lista? Estoy lista, profesora. Pues vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Nos dice, fue la primera persona que introdujo el término de incógnita. Hipatia, Diofanto, Al-Khwarizmi o George Boole. La respuesta correcta es la B, Diofanto. Eso es así. Recuerden que estábamos hablando de Diofanto en clases anteriores, ¿verdad que sí? Pues aquí también. Seguimos con la número 2. El lenguaje algebraico es A, más preciso que el lenguaje numérico. B, menos preciso que el lenguaje numérico. C, igual de preciso que el lenguaje numérico. O D,
no se puede establecer esta relación. ¿Qué me dices, Neurona? En este caso, la respuesta correcta es la A, más preciso que el lenguaje numérico. Eso es así. El lenguaje algebraico es mucho más preciso que el lenguaje numérico. Vamos a ver la número 3. La número 3 dice, la incógnita en el lenguaje algebraico la escribimos como A, un número, B, una fracción, C, una parte literal y D, un número real. ¿Cuál sería la respuesta? Esta es fácil. La respuesta correcta es la C, una parte literal. Facilísimo, ¿verdad que sí? Como todas las respuestas ya son fáciles porque ya ustedes dominan ese tema. Vamos a ver la número 4. La número 4 me dice, el lenguaje algebraico permite A, expresar enunciados de la forma más larga posible. B, expresar enunciados de la forma más complicada posible. C, expresar enunciados de una forma sencilla y breve. Y la D, no permite expresar enunciados. ¿Cómo diríamos ahí? Espere, estoy analizando. La respuesta correcta es la C, expresar enunciados de forma sencilla y breve. Expresa enunciados de forma sencilla y breve. Eso es correcto. Y vamos a pasar a nuestra quinta y última pregunta por el día de hoy. ¿Qué nos dice? Aplicando el lenguaje algebraico, podemos A, cumplir las expresiones. B, utilizar números solamente. C, utilizar expresiones poco probables. Y la D, utilizar un lenguaje general. En este caso, la respuesta correcta es la D, utilizar un lenguaje general. Eso es así, utiliza un lenguaje general. Hasta ahora vamos trabajando muy bien, Neurona. Te felicito, estás poniendo de tu parte. Sé que estás haciendo muy buen trabajo. También en casa lo estás haciendo. Te invito a que trates de utilizar los símbolos que hemos visto para que elabores una pequeña cartita en casa. Verás que será una actividad bastante divertida. Neurona, ¿qué tal si resumimos la clase de hoy? Lo que es una incógnita y los beneficios del lenguaje algebraico. Decimos que una incógnita es una expresión que permite describir como propiedad para un valor desconocido. Este término fue introducido por Diofanto. También aprendimos sobre los beneficios del lenguaje algebraico, y uno de ellos es que es más preciso. Otro que podemos mencionar es que permite expresar enunciados de forma breve. Un tercer beneficio es que expresa relaciones y propiedades numéricas de carácter general. Y por último, que con ellos expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas. Neurona, me gusta el trabajo que estás haciendo. Estás bastante dedicada. Y tú en casa, recuerda, el lenguaje algebraico es muy necesario, es bastante preciso. La matemática posee su propio lenguaje y lo hace así para que fuera un poquito más simple para cada uno de nosotros y poder resolver cada una de las situaciones que se presenten. Es necesario que lleves el ritmo, así como nosotros lo estamos trabajando, despacio, sin prisa, divertido, pero siempre, siempre constante. Esa es la clave para que tú puedas ser un gran estudiante en el área de matemática y sé que lo vas a lograr. Por ahora ya estamos casi terminando. Recuerda que puedes consultar este y otros videos en el link que te aparece en pantalla. Para la próxima vamos a trabajar traducción del lenguaje algebraico al lenguaje coloquial y del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Verás que será bastante divertido. Así es que te espero. Nos vemos en la próxima. Y recuerda que la matemática es la puerta que te abre al mundo.